origen del surrealismo. Este se origina en París, Francia, en el año 1924. Fue creado por André Breton. Este surge del dadaísmo, que fue creado por Hugo Ball en el año 1916. Posteriormente, en el siglo XX, Breton conoció a dos postulados del psicoanálisis, los cuales fueron Sigmund Freud y Guillermo Apollinaire, que apuntaban a una idea de pensamiento, del pensamiento inconsciente. Ahora, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo es el movimiento artístico y literario que surge a partir de la inconsciencia, a partir del subconsciente del hombre. Nace en el mundo de los sueños, no tiene límite de creatividad. Es todo lo real del pensamiento del hombre, permitiendo que el subconsciente se exprese a través del arte. Las características son las siguientes. Se adentra en los pensamientos más profundos del hombre. Los artistas no se basan en sus experiencias pasadas, sino que se basan en el subconsciente de sus sueños. Busca la libertad de creación y olvida totalmente la razón. La imaginación se utiliza como lógica, es abstracto. Se pueden crear objetos, cosas o personas a partir de un concepto erróneo o abstracto, lo cual hace que el espectador quede un poco desorientado, pero tiene su propia lógica en el mundo subconsciente. En el ámbito histórico, durante el que se desarrollaba el surrealismo, estuvieron ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, lo cual trajeron a consecuencia los movimientos autoritarios y una crisis económica. Los movimientos autoritarios fueron el nazismo, el fascismo y el capitalismo, los cuales hicieron a la diferencia de las clases sociales, permitiendo así una clase de expresión, una expresión social por la lucha de las clases sociales que había para la época. El surrealismo surgió para el servicio de la revolución. A raíz de eso se extiende a diferentes partes del mundo, creando grupos surrealistas en diferentes países, como lo fueron Japón, Dinamarca, Estados Unidos, México y Londres. En México Breton lo caracterizó como un país surrealista por su arte espontáneo. En el ámbito cinematográfico tenemos uno de los representantes más grandes del surrealismo, ya que inclinó toda su vida a eso. Fue un escritor, un escultor, pintor, escenógrafo, camarógrafo. Este nació el 11 de mayo de 1904 en España, es Salvador Dalí. Él produjo una película en el ámbito cinematográfico que se llamó El perro andaluz, junto con otro español representante del surrealismo, es Buñuel. Produjo un cortometraje con Disney llamado Destino. Hizo una pintura muy famosa, muy polémica, que se llama Los relojes blandos. Sus obras pictóricas siempre fueron a la parte del surrealismo. Tenía un toque de lógica y un toque de locura en su conciencia de la irracionalidad. De las artes del espectáculo, el teatro es uno de los sistemas de comunicación más complejos en la producción de signos, ya que en el hecho teatral intervienen toda una serie de subsistemas de significación, lo que es escenografía, vestuario, iluminación, entre muchas otras cosas. Cada uno de los cuales posee a su vez su propia manera de significar y también se maneja con sus propios códigos. El teatro es un lugar privilegiado del signo, puesto que en el espacio escénico todo es artificial o natural, todo es visto, percibido como signo por el espectador. La pluralidad y la polifonía de signos que en el teatro es inmensa. Todo esto es dicho según Alfonso del Toro.
Ok, sigo entonces. También cuando el mismo cuerpo del actor se inscribe simbólicamente, connota un sentido que trasciende su dimensión icónica y de acuerdo al modo de presentarlo. A través de la puesta en escena puede orientarse en su interpretación. Eugenio Barba sostiene que en su teatro antropológico, en el que el cuerpo es simbólico hasta el punto tal en el que la escena se transforma en una máquina productora de signos que invoca la temática colectiva cosmogónica, si no me recuerdo, universal del hombre. Entonces también el vestuario teatral forma entonces un sistema de signos de especial complejidad, ya que es decodificado por el espectador en varios, varios niveles simultáneos que son puestos en acción por el mismo actor a través de su propia dramaturgia, mientras que al mismo tiempo estos mismos deben ser leídos en el contexto global espacial, sonoro y lumínico. Entonces, como elemento propio en la configuración del personaje, el vestuario integra, a su vez, el conjunto de la red connotativa tejida alrededor del mismo, contribuyendo así a la construcción en la representación del funcionamiento de un sentido diferente o nuevo. Por eso mismo podemos comenzar a definir una dramaturgia orgánica, dinámica del vestuario teatral, inscrita en la misma dramaturgia del actor, la cual puede alterar radicalmente la lectura del espectador y a su vez reinterpretar la puesta entera a través de la dirección que tome su significado. Okay. Meyerhold tuvo una infancia normal y bastante acomodada en Penza. Esa ciudad era un pequeño centro cultural y artístico y empezó a interesarse por el arte. A los 18 años se trasladó a Moscú para comenzar la carrera de Derecho. Esa carrera nunca la acabó. La abandonó porque en realidad deseaba estudiar una carrera de violinista o bien arte dramático. Él finalmente no aprobó la audición para ingresar lamentablemente como segundo violinista en la filarmónica que estaba en Moscú. Por ese motivo en 1896 estudió arte dramático en la escuela de Danchenko, algo así, en Moscú, capital del imperio. La rebeldía de él comenzó a los 21 años cuando decidió cambiarse el nombre a Persevolod Emelievich, homenajeando a uno de los escritores decadentes más famosos de la época, Vsevolod Garshin, un joven que acabó suicidándose. Meyerhold se sentía más ruso que alemán y más ortodoxo y que protestantes. Él era el principio de una vida más austera y más artística. Ok, entonces Meyerhold empezó su carrera como actor una vez que finalizó sus estudios. Su ídolo era el director teatral Konstantin Stanislavski y consiguió entrar en el Teatro del Arte de Moscú como actor. Allí entonces representó a una multitud de personajes, sobre todo el de Hauptmann y Chayov, con quien mantuvo una relación amistosa muy profunda. El aburrimiento de encarnar a los personajes según los principios naturalistas o el realismo psicológico de Danchenko hicieron que abandonara el teatro del arte 4 años después, convencido de que otro tipo de teatro era posible. Entonces él se centró en desarrollar un método propio, o bueno, una teoría interpretativa, que se llamó La Sociedad del Nuevo Drama, la cual era el nombre de la compañía que fundó y dirigió, donde actuaba con un total de 16 actores y 11 actrices. Viajaron a Italia y a Tiflis, actual capital de Georgia, donde llevó un montaje dando más importancia, en este caso, tanto a la movilidad del escenario como a la concepción plástica y lumínica. El público no lo entendió y fue un rotundo fracaso. Principales representantes del surrealismo y quienes fueron Andrés Breton de 1896 hasta 1966 fue un escritor y poeta francés considerado el padre del surrealismo. Sus escritos muestran cierta característica del dadaísmo, movimiento artístico que precedió al surrealismo y que sentó la base para el desarrollo del surrealismo. Entre sus escritos destaca Nanja en 1928, que es el surrealismo en 1934, y un manifiesto surrealista en 1924, obra que apoya la libre expresión y la liberación del inconsciente. Louis
Buñuel de 1900 hasta 1983. Fue un director español. Sus películas se caracterizan por la representación tanto de imágenes oníricas como los deseos del subconsciente. Colaboró en 2 ocasiones con Salvador Dalí, en 1924 Un perro da luz y en 1930 La era del oro. Una de sus producciones más emblemáticas es El ángel exterminador, en la que un grupo de personas se queda encerrada en un comedor por razones desconocidas. Frida Kahlo, de 1907 hasta 1954, fue una pintora mexicana conocida por sus autorretratos. Su vida estuvo marcada por las enfermedades. A los 6 años sufrió de polio, enfermedad que dañó su pierna derecha, y a los 18 sufrió un accidente automovilístico que hirió gravemente su columna vertebral y la pelvis. En total, fue sometida a 35 operaciones, periodo en el que Frida Kahlo comenzó a pintar. Sus pinturas están fuertemente influenciadas por la cultura mexicana y expresa el sufrimiento que tuvo que atravesar después del accidente, así como el daño físico y psicológico que eso le generó. Joan Miró, de 1893 hasta 1983, fue un pintor español caracterizado por representar alucinaciones en sus pinturas. Sus cuadros fueron pintados con una gama limitada de colores brillantes. Destaca el amarillo, el azul, el rojo y el verde. Los cuadros de Miró no buscan representar el inconsciente, sino el reflejar el automatismo del artista, y casi llega a la abstracción. Max Ernst, de 1891 hasta 1936, fue un pintor alemán representante del movimiento surrealista, así como de su precesión el movimiento dadaísta. Su colaboración al surrealismo fue de gran importancia. En 1925 introdujo la técnica Flow-Fly y descalcomanía. En muchas de sus obras se representan las figuras antropomórficas y fantásticas. Pablo Picasso, de 1881 hasta 1973, fue un pintor español destacado por sus esculturas y pinturas con influencia de varios estilos, entre ellos el surrealismo. También abordó la cerámica, el dibujo, el diseño y el vestuario para piezas teatrales. Pablo Picasso está considerado uno de los pintores más importantes del arte español del siglo XX. La iluminación, utilería y escenografía comprenden todos aquellos elementos que integran el mundo en el que se desarrolla la historia. Paisajes, edificios, muebles, objetos, etc. Nos permiten lograr una ambientación y adaptación de esta manera a la historia con mayor efectividad. Así podemos transportarnos a distintas épocas y lugares y ser testigos de lo que sucede en ellos. En la iluminación pueden surgir cambios de tiempo y espacio. Puede ser una pieza clave de la acción. Por ejemplo, la luna en el pintor, que pinta con luz. Y cómo se explaya hablando de colores, de tono, de sombras, de contorno. ¿Por qué? ¿Dónde están los colores? No es la cosa como la creemos, sino en la luz. Por ejemplo, podemos creer que una silla es roja, pero se pone en otra parte, se le pone sombra y se juega con los matices y puede llegar a ser gris. Pero el gris no existe propiamente. Lo llamamos así por conveniencia. Es algún tono de azul diluido. Usar el amarillo, el rojo, que son colores que sí existen.